El tiempo de la entrevista hoy nos trae hasta los estudios de Minorte Televisión, aquí en Mirando al Norte, al autor de La Cruz de Plata. Estoy totalmente seguro que volverá a ser un éxito. Una obra realizada por Jesús Villanueva Jiménez, el autor de El Fuego de Bronce, que fue todo un éxito, y que en este caso se atreve pues con, en este caso, un canario clave en la Guerra de Sucesión Española. La novela histórica, pues con esos toques de intensidad que nos hacen meternos de lleno pues en las trifulcas de la época, en las guerras de la época, y además en todo lo que es el escenario histórico de la época para no desvirtuar precisamente lo que es la historia. Jesús Villanueva Jiménez es empresario, tal y como viene en la contraportada de este libro, y ha desempeñado labores de dirección en el área comercial y de publicidad, y además tareas de representación artística. Nacido en Ceuta y vive en Tenerife desde que tenía 7 años. Como decimos, autor de El Fuego de Bronce, sobre la gesta del 25 de julio del siglo XVIII, que ya lo tuvimos aquí, y además autor del poemario Bajo la nube gris y del volumen Ahora, que reúne poemas y relatos, y además colaborador habitual de un diario de tirada provincial del rotativo La Opinión de Tenerife. Jesús Villanueva Jiménez, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Dani, por invitarme. ¿No es una responsabilidad, después de haber hecho una obra como El Fuego de Bronce, que fue magnífico, enfrentarnos de nuevo a la novela histórica? Es una responsabilidad, sin duda, pero es un reto que a mí me atrapó y además me ha estimulado muchísimo, porque la figura de Antonio Benavides, que es precisamente la novela está basada en su vida, es una figura, es un personaje tan extraordinario y tan desconocido, que ambas cosas me motivaron para escribirla, ¿no? Y es un reto, pero lo acepté y creo que me ha salido muy bien el reto, sinceramente. Bueno, La Cruz de Plata vuelve a ser un libro extenso. El otro sí. Era un libro bastante extenso, pero muy fácil de leer. Empezábamos con las páginas y la verdad que el libro nos absorbía, porque además lo que decimos no era complicado, ni se utilizaban términos que fueran para un tipo de público, sino que estaba orientado para que lo leyera el público de todas las edades y todos los estadios sociales, sí, ¿no? Sí. En este caso vuelves a apostar por lo mismo, por la sencillez. Sí, yo creo que a mí me gusta escribir para que todo el mundo me entienda. Escribir para que no te entienda la mitad de la población es absurdo. Quizás en un momento determinado te has que echar mano, como me pasa a mí, a todos, del diccionario para buscar alguna palabra, pero son excepciones, ¿no? Yo con La Cruz de Plata, lo que pretendo es que no solamente, aparte y fundamentalmente, contar la vida de Antonio Benavides, quiero hacer literatura y que el lector disfrute de una novela histórica, que se entere desde el principio hasta el final de la vida de este gran matancero, de este gran tinerfeño y gran español, y que al mismo tiempo el lector disfrute porque está leyendo una novela que le va a contar muchísimas cosas y que le va a hacer pensar, ¿no? A lo largo de la novela yo trato de hacer una reflexión sobre el paso del tiempo. Yo creo que el paso del tiempo es algo que a todos nos importa, ¿no? Es algo que a todos nos inquieta, porque el tiempo vuela y a medida que pasan los años más nos parece que vuela, y eso es una cosa que yo reflejo en el devenir de los protagonistas, ¿no? Aparte de otra cosa que pretendo también con la novela es hacer un homenaje a la grandiosa historia de España, ¿no? España tiene la historia más excepcional de la humanidad y, sin embargo, desgraciadamente sufrimos en España hay una parte desgraciadamente importante de la población que desconoce al menos lo básico de la historia de España, y cuando tú desconoces algo no lo puedes amar, ni siquiera respetar, y eso nos está pasando desgraciadamente. La historia de España en el Nuevo Mundo es excepcional. Lo que España consiguió en América es algo fuera de serie, que muchas veces se analiza
sin tener en cuenta lo que era el siglo XVI, XVII y XVIII. Se analiza pensando como una mentalidad del siglo XXI. Por lo tanto, desvirtuamos la realidad de las cosas. Y Antonio Benavides fue uno de esos grandes hombres desconocidos que hizo... ¿Existió? Sí, por supuesto, que contribuyó a engrandecer la historia de España. Antonio Benavides nació en la matanza de Acentejo, en diciembre de 1678, 100 años antes del 25 de julio, más o menos, ¿no? Y muy jovencito se fue con 20 años, bueno, un hombre ya en aquella época, un tío con 20 años era un hombre hecho y derecho, pero joven se fue para América, se fue para La Habana, se alistó al ejército. Él era el tercer hijo de una familia de agricultores. El padre era capitán de las milicias y, bueno, pues por circunstancias que cuento en la novela, se fue para La Habana. Y a partir de ahí hizo una carrera militar, política, y a la vez tuvo una serie de determinantes actuaciones que hacen de Antonio Benavides un hombre que la historia de Canarias y la historia de España, y no digamos la historia de Tenerife, tiene que valorar, ¿no? ¿Cómo te centraste en el personaje para sacar una novela, o sea, tener un personaje y después de ahí empezar a tirar y empezar a componer los escenarios, las circunstancias del momento, además tener esa España imperial del momento, del siglo XVII, donde nunca se ponía el sol y donde también había otra parte muy lejana que era España, como era la perla del Caribe, como podía ser Cuba? Bueno, de Antonio Benavides no había prácticamente ¿Qué por eso te voy a decir escrito. ¿De dónde saca nada. La información? Porque estamos hablando de un personaje que existió, pero un personaje que es del siglo XVII. Sí, él nació en el XVII, aunque su vida, digamos, y todos sus hechos y todas sus andanzas y sus grandes éxitos como militar y como político, como te digo, fueron ya en el siglo XVIII. Bueno, de él solamente hay escrito de la época una biografía que apenas son 8 folios de Bernardo Collogan Fayón. Esta biografía se publicó a finales del 18, 1790 y tanto, se publicó. Y a partir de ahí todo lo que se ha escrito posteriormente, que es muy poquito sobre él, está basado en esa biografía. Yo lo que hice fue averiguar, bueno, en base a esa biografía, pues buscar información de qué estaba pasando en aquellos lugares cuando Benavides estuvo en aquellos lugares, de forma que fui construyendo la historia. Si empiezas a relacionar y a construir la historia, pero prácticamente se convierte a ser una novela en un trabajo de investigación. Claro, estoy diciendo, no cabe la menor duda. Afortunadamente, hoy por hoy existe Internet, y si no hubiese tenido que hacer muchísimos viajes, hubiera sido muy complicado y muy costoso, y yo no me lo podía permitir. Pero a través de Internet sí pude averiguar, incluso pues entrar en la Universidad de México, buscar estudios a través de Google Academic y buscar estudios que se han hecho y están publicados sobre la época, ¿no? Después pude entrar también a algunos archivos a través de Internet del Archivo de Indias y encontrar escritos de la época en relación a pues, hechos relacionados con los momentos sobre los que estuvo Benavides. Él estuvo en Yucatán, en Veracruz y en San Agustín de la Florida como capitán general y gobernador. Primero la Florida, después Veracruz y después San Agustín y después Yucatán. Y en toda aquella época pues sucedieron muchas cosas, porque por ejemplo, cuando él estuvo en Veracruz, en aquel momento España estaba en guerra con Inglaterra y estaba enfrentado en aquella guerra que se llamó Guerra del Asiento. Y en el transcurso de aquella guerra, por ejemplo, fue atacado Cartagena de Indias. Y la defensa de Cartagena de Indias, pues esa gran defensa que hizo Blas de Lezo, que fue en abril-mayo de 1742, en aquel momento era capitán general y gobernador de Veracruz Antonio Benavides. Fue atacada por Vernon, Cartagena de Indias, Cartagena de Indias, pero podía haber sido atacada Veracruz. Y sin embargo, bueno, no fue, pero ya estaba allí. Yo estoy convencido que, por ejemplo, si hubiese sido atacada Veracruz, digamos que este hombre hubiera sido defendida en igualdad de condiciones que lo hizo Blas de Lezo por este hombre, ¿no? ¿Cuánto vive? Él vivió 83 años.
para la época era una barbaridad. Sí, es como si hoy viviese un hombre de 115, 120 años, es una barbaridad. Él vivió 83 ¿Murió años. allí? No, él se vino para acá ya muy mayor, primero pasó por Madrid, conoció y se presentó a Fernando VI, ya había muerto Felipe V, que fue el primer Borbón. Con respecto a Felipe V, todo esto lo cuento en la novela. Felipe V fue el primer Borbón y en una batalla muy importante, en el transcurso de la Guerra de Sucesión, se le salvó la vida, y le salvó la vida Antonio Benavides en la batalla de Villaviciosa de Tajuña, el 10 de diciembre de 1710. Si Antonio Benavides no le salva la vida a Felipe V, pues posiblemente las cosas hubieran cambiado en Europa y en España. Bueno, seguro que hubieran cambiado, porque no reinaría un Borbón, sino reinaría una Austria, y no conoceríamos hoy pues al actual rey, a Felipe VI, ni al anterior, a Juan Carlos I, ni a Alfonso XIII, ni al XII y XI, ni a ningún otro Borbón. Pues fíjate tú si fue trascendente aquella intervención suya, ¿no? Menos mal que no han inventado la máquina del tiempo, Jesús, porque si le hubieran inventado la máquina del tiempo y hubiéramos podido cambiar algún aspecto de la historia, hoy tú y yo no estaríamos hablando de este libro. A lo mejor. Pues efectivamente, quizá, porque evidentemente si en aquella batalla no le salva la vida a Felipe V, no lo hubiese nombrado Felipe V capitán general de la Florida, ni del Yucatán, ni de Veracruz, y por lo tanto no estaríamos hablando de él. O sea que es un matancero ilustre. Es un matancero, es el matancero más ilustre de la historia de la matanza, porque ningún matancero ha llegado jamás tan lejos. Entonces, bueno, ¿se le ha hecho justicia ahora mismo con este libro? Pero bueno, yo creo que no, pero como muchos grandes españoles y hoy muchos matanceros que nos están viendo se están enterando que existió un hombre nacido en su municipio en 1678, que se llamaba Antonio Benavides, que le salvó la vida, en ese caso al rey, y que tuvo cargos de responsabilidad muy importantes en aquellas Españas más allá del Atlántico, ¿no? No hay ningún matancero que haya llegado tan lejos, y no solo físicamente, sí llegaron muy lejos, muchos, ¿no? Porque precisamente en América, las Indias en aquella época se llamaba, había muchos canarios y había matanceros también, pero nunca llegó ningún matancero tan lejos política ni militarmente, ¿no? ¿Cuánto hace del Fuego de Bronce a este libro? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Exactamente 3 años. 3 años. Estábamos hablando de este libro hace 3 años aquí. Del Fuego de Bronce. Del Fuego de Bronce. Hablamos hace 3 años. Dime cómo pasa el tiempo, ¿eh? Volando. ¿Apuestas más o menos? Porque la portada me recuerda mucho a... ¿Has querido conservar...? Bueno, realmente la portada es mérito de los diseñadores que contrata la editorial y también de la orientación que mi editor le ha dado a estos señores, y la que yo también aporté. Porque claro, es muy importante que la portada de un libro es como que un plato esté bien presentado. En un lineal con un montón de libros, salvo que sean libros que tengan una gran publicidad y la conozca todo el mundo, la portada es muy importante porque te llama la atención, ¿no? Y esa es una portada muy atractiva. ¿Por qué le has puesto la Cruz de Plata? Y efectivamente aparece pues elementos importantes de la época. ¿Por qué la Cruz de Plata? A lo largo de la novela hay una cruz de plata, un pequeño crucifijo que acompaña a Benavides en su vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una forma... Por un lado, he querido hacer un título atractivo. La Cruz de Plata es un título atractivo, pero al mismo tiempo también es un homenaje a la labor extraordinaria que los misioneros hicieron en toda aquella América española a lo largo de 300, 400 años prácticamente. Desde el segundo viaje que hizo Colón ya fue un misionero y se adentró en aquella selva y empezó no solo a evangelizar, sino porque allí donde se levantaba una misión, se levantaba también un hospital, se levantaba una iglesia, aparte de la iglesia se levantaba también una escuela, y la labor fue una labor ingente, una labor magna, ¿no? Entonces, un pequeño homenaje, ¿no?, a esa labor que hicieron los misioneros españoles, que se ha también desvirtuado, que no tiene actualmente un reconocimiento. Estoy loco por empezármelo a leer. El otro me apasionó, ¿eh? La Cruz de Plata es una gran novela de aventuras.
Una novela de aventuras que cuenta un hecho real, en un entorno absolutamente real, pero es una gran novela de aventuras, porque la vida de Antonio Benavides fue una vida de aventuras. Mira, si te fijas en el interior de las tapas... es maravilloso, porque además aparece... me imagino que serían los mapas de la época, sí, eso, ¿no? Eso es un plano... esto era el GPS de la época. Eso es un mapa del siglo XVIII. Ahí vemos el Atlántico, y vemos, que yo lo nombro, lo menciono y lo cuento y lo explico cómo era lo en la novela, la flota de India, el recorrido que hacía, por qué salía de Sevilla o de Cádiz, atravesaba el Atlántico, 35 días tardaban en atravesarlo, y llegaba a las Antillas, y allí los barcos se dividían, iban algunos a Veracruz, una parte iba a Veracruz, otra parte iba a Cartagena de India. De ahí la importancia de la flota española de la época. Bueno, es que la flota de India digamos que se complementaba en la parte de atrás con el galeón de Manila. El galeón de Manila eran unos galeones que partían de Acapulco, llegaban a Manila. En Manila, estamos hablando de atravesar el Océano Pacífico, ya hablamos de 3 meses de ida y 4 meses de vuelta, por una cuestión de mareas. Y esa flota, esa línea marítima comercial, es la más importante de la historia, porque estamos hablando de una flota que atravesaba el Atlántico y otra que atravesaba el Pacífico, y que se encontraban en Veracruz, se encontraban en Cartagena de Indias, en La Habana, y de allí partía con el cargamento que traía el galeón de Manila, partía la flota de Indias, regresaba a Europa, a España, a la España europea. Todo eso era una enorme aventura, porque tenemos que tener en cuenta que navegar por aquellos mares en aquella época era un peligro permanente. Hablamos de piratas, hablamos de corsarios, hablamos de una gentuza canalla que era la piratería, porque eso de las películas de Errol Flynn son películas. Los piratas eran una gente despreciable, asesinos, criminales sin ningún tipo de piedad, y que vivían de matar a otras personas, de abordar barcos, quedarse, violar a las mujeres. Había un gran contrabando de blancas, de mujeres que ellos vendían como esclavas. El prostíbulo más grande que había en aquella época en el mundo era la isla de Jamaica. Allí había pues no sé cuántos prostíbulos. Jamaica, que era una isla británica, pues allí fondeaban muchos barcos corsarios y la flota británica, y allí estaba el mayor prostíbulo por lo menos de medio mundo, ¿no? Fíjate, el capítulo 2 me llama poderosamente la atención, porque se cuenta tal y como si ya llegar de un pueblo a otro era una auténtica odisea dentro de la isla, llegar hasta Sudamérica era la leche, ¿no? Claro. Sí. Y aquí lo cuenta, dice: hacía tiempo que Antonio no viajaba a Santa Cruz. La última vez lo hizo con Josefina, y desde que ella enfermó no abandonó para nada la matanza, salvo cuando tuvo que acercarse a las dependencias municipales del Sausal, de la que dependía administrativamente su pueblo natal, para resolver alguna cuestión que el padre le encomendaba. Esto es importante decirlo porque recordemos que antes existía un solo municipio en la isla, que era La Laguna, y posteriormente La Orotava, cuando se convierte en villa exenta, por además ese documento hecho directamente por el rey. Pero antes, además, era un auténtico problema para ir a hacer cualquier papel, cualquier documento, a las únicas dependencias que existían en la isla. No, y aparte que estamos hablando de que no habían carreteras, eran caminos de piedras, de cabras y senderos, y todo se hacía o caminando, o en burro, o a caballo, o en carro, pero es decir, no pensemos en la isla actualmente. Claro. No tiene nada que ver, ¿no? Pues imagínate coger un barco, irte en un velero, en una fragata, en un galeón, posteriormente los navíos de línea, aquellos enormes, e irte a América, y 30 días de navegación, con el peligro permanente, sobre todo a partir de cuando estabas llegando ya a las Antillas, al Caribe, pues que te abordaran piratas, corsarios y tal. Y como España además estuvo en guerra con Inglaterra durante medio siglo,
de forma alternativa, pues podías tener ataques de no solamente de corsarios, sino de la propia flota británica. Hemos avanzado relativamente, Jesús, porque en algunas horas seguimos tardando lo mismo en llegar de La Matanza a Santa Cruz. Sí. Yo nunca antes por los caminos que había y los medios de transporte, y hoy en día por los atascos. Sí, yo no comprendo. Mira que a veces cuando voy, yo vivo en el Sauzal y voy camino de Santa Cruz por la mañana temprano y digo, a ver, y veo cuando hay un pequeño desnivel y ves los coches y dices, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se paran? ¿Qué hay más allá? Y empiezas a avanzar y después se vuelven a parar. Y no logro entender por qué, porque digo, bueno, yo comprendo que pueda... Sin accidentes y sin nada. No, sin accidentes, que pueda haber es un expediente de aquí. La velocidad pues se reduzca y tal y cual, pero que se paren cientos de coches parados. Y digo, pero no logro entenderlo, no sé qué pasa. O sea, porque ya te digo, o sea, tú puedes reducir la velocidad, vale, vas despacito, y mira que nos pero gastamos en políticos y en técnicos y no han dado con la solución. No sirve para que nada. ¿Qué tirada tenemos de la Cruz de Plata? Ahora mismo, ¿cuántos libros tenemos en estos momentos de esta primera edición? No lo sé con exactitud, no lo sé porque la verdad es que no se lo he preguntado al editor, pues fíjate, tengo que preguntarle. No lo sé, pero lo que sí te puedo decir que se está distribuyendo en toda España y además también en México y en Estados Unidos, que eso es un tema muy importante. El distribuidor de México y de Estados Unidos... Pero en español, en principio. Sí, claro, en zonas de habla, en México, por supuesto, y en Estados Unidos, en la zona de Estados Unidos, donde se habla mucho español, porque estamos hablando de todo, en la Florida, en Luisiana, y bueno, en Miami, imagínate, Miami solo tiene 8 o 9 millones de habitantes, y ahí hablan español muchísima gente, ¿no? Y entonces ahí se va a distribuir también. Una cosa que cuento en la novela, y mucha gente no sabe, es que Estados Unidos, el 40% más o menos de lo que hoy es Estados Unidos fue español. Yo estoy seguro, yo estoy deseando devorarlo. El otro día más en la radio hablamos de ti con Rosalba Díaz, que es la jefa de comunicación de la Cámara de Comercio. Pues me decía, sí, es que yo desde aquí recomiendo un libro fantástico, creo que se estaba presentando y demás, y hablamos del Fuego de Bronce y hablamos de lo que será este gran libro del que hoy estamos hablando aquí. Hombre, yo te agradezco muchísimo, Dani, que me hayas invitado, porque esta ya es mi segunda novela y es otra novela que trata de dar a conocer a un gran canario, a un canario universal, y la otra pues a un hecho histórico que sucedió en Santa Cruz de Tenerife, en Canarias Universal. Y además está muy bien y yo creo que exaltar la figura de claro, que en ese sentido los medios de comunicación nuestros hermanos gran canarios lo han hecho fantásticamente bien, porque le han dado la importancia a todos los personajes que tienen en la isla, y aquí siempre estamos como con esos complejos, no entiendo el porqué. Y además tengo aquí, que quiero que me lo cuentes, la dedicatoria para el padre Luis Joaquín Gómez Jaubert, gran amigo de tantos años, abnegado párroco del Salvador de la Matanza de Acentejo. El padre Luis, a quien yo llamo Joaquín de toda la vida, porque lo conozco desde que éramos adolescentes, es también responsable en un porcentaje muy elevado de que yo me decidiese por escribir esta novela. Porque en una ocasión, de hace ya aproximadamente 2 años, me presentó a unos amigos matanceros a los que yo agradezco, en el capítulo de agradecimientos de la novela, agradezco su entusiasmo. En aquel momento ellos me habían leído El Fuego de Bronce, les gustó, y entonces me me entusiasmaron con escribir sobre Antonio Benavides, ¿no? Y el capitán de aquel complot, ¿no? Fue precisamente el padre Luis, ¿no? Y por eso, y le dedico la novela primero porque es mi amigo de hace muchísimos años. Y bueno, cuando tú eras adolescente, que dice que lo conociste... Él también era adolescente. ¿No tenía un par de años más que tú? 2 años. 2 años, la diferencia. Lo que pasa es que él es más canoso que yo. Pero poco más, ¿no? Tiene que estar acordándose, sin embargo, tiene mucho más pelo acordándose de toda mi familia en estos momentos. Jesús, me la empiezo a leer ya. La podemos encontrar ya en todas las librerías, además, un excelente regalo para estas Navidades. Yo creo que sí, estoy absolutamente convencido de que es un magnífico regalo. Te deseo mucha suerte y espero verte aquí antes de 3 años. Sí, en esta ocasión, bueno, entre un libro y otro publiqué un libro de poemas y relatos cortos, entre los dos, pero yo espero que antes de 1 año yo tenga ya otra novela publicada, porque estoy en eso y con toda seguridad casi diría.
Pues aquí te espero. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Felices fiestas. Gracias por invitarme, Dani. Muchas gracias. La Cruz de Plata la pueden encontrar ya en todas las librerías. Magnífico libro del que hoy les hemos dado una pequeña pincelada de todo lo que envuelven estas páginas. Les puedo garantizar que no se van a aburrir. Nos vamos. Ha sido un placer enorme haberles acompañado en este tiempo de televisión que ha llegado a su final. Próximamente más invitados y más protagonistas. Solo aquí en Mirando al Norte. Hasta entonces, que sean inmensamente felices. Adiós.